Hola, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer a Agromarketing la organización de este evento tan importante, cada vez más importante en relación a hace 2 años, y a todos ustedes por estar aquí. Cuando me incorporé a este sector, allá por los años 2000, se utilizaban productos que yo creo que muchos conoceremos, recordaremos, ¿no? Productos que hoy en día son casi míticos, ¿no? En España, el Metasixtos, ¿no? El Norban, el Magister. Son productos que desaparecieron, dado que en los últimos años ha cambiado muchísimo, los últimos 30 años, 40 años, ha cambiado muchísimo el panorama de la sanidad vegetal, el panorama de los fitosanitarios. Si damos un vistazo hacia atrás, constatamos que al inicio del siglo XX los esfuerzos por encontrar nuevos insecticidas se focalizaban en 2 áreas principales: el área de extractos botánicos y el área de compuestos inorgánicos, de tipo arsénicos, cobres y azufres. Fue a mitad de los años 40 cuando se produjo el verdadero boom de los fitosanitarios con la obtención del DDT, organoclorado, quizás hoy en día algo denostado, pero que supuso una verdadera revolución en la sanidad vegetal, pero también en la sanidad humana. De los organoclorados pasamos a los organofosforados. La industria agroquímica empezó a investigar nuevas sustancias, nuevas familias, más eficaces, más cómodas de utilizar, menos tóxicas, y se fueron dando paso, como pueden ver en este pequeño resumen de las principales familias: organofosforados, carbamatos, neonicotinoides, piretroides, diamidas. Unas familias fueron sustituyendo a otras por diferentes motivos, pero uno de los principales fue precisamente la aparición de resistencias. La aparición de resistencias se vino produciendo de manera paralela a la obtención y al uso de estos nuevos ingredientes activos, de estas nuevas familias. Como pueden ver en las gráficas de mi espalda, en el año 2014 hablábamos de casi 600 artrópodos que habían obtenido, que tenían algún tipo de resistencia a alguno de los insecticidas que existían. Pero en el año 2020 hablamos de prácticamente 17.000 casos documentados de resistencias a la práctica totalidad de los insecticidas que existen en el mercado. Quizás se pregunten por qué hablamos de este tema. Ayer también lo hablamos, el tema de las resistencias. Pues porque, como saben, voy a hablarles de la araña, de la familia de los tetraníquidos, de Tetránicos urtice. Tetránicos urtice tiene diversos mecanismos biológicos que le confieren una elevada supervivencia: partenogénesis arrenotoca, espermateca, capacidad de entrar en diapausa. Si además a esto añadimos que es extremadamente polífaga, la cual cosa significa que tiene un grupo de enzimas detoxificadores muy elevado, convierten a Tetránicos urtice en el artrópodo que mayor número de resistencias presenta a un mayor número de materias activas. Esto, si vemos el desarrollo de las resistencias de Tetranicus frente a acaricidas, nos encontramos con esta gráfica. En el año 64 aparece la primera resistencia documentada a organofosforados, en el 78 a piretroides, y pueden observar cómo a medida que pasa el tiempo, que se popularizan, que se utilizan los productos, van amontonándose los casos documentados de resistencias. Si seleccionamos estos casos y los coloreamos en base al mecanismo de actuación de cada uno de los casos documentados, nos encontramos con esta imagen tan colorida. La conclusión es que actualmente existen resistencias documentadas a nivel internacional a todos los ingredientes activos y a todas las familias químicas. Por fortuna, en España tenemos documentados determinados, pocos casos de resistencias documentados me refiero, pero por fortuna no tenemos ninguna resistencia fijada en las poblaciones de Tetranicus españolas, por lo que llegaremos a mi primera conclusión. Les voy a dar 3 conclusiones. La primera conclusión no puede ser otra que un manejo de la araña debe de tener en cuenta precisamente el manejo de resistencias. Y esto no es ninguna novedad, dado que ayer
en esta misma sala, más de un ponente hizo referencia precisamente a esto, al cuidado que hemos de tener con la aparición de resistencias. Precisamente, si hablamos de araña, es de obligado cumplimiento este hecho. El segundo tema también muy interesante, que también se habló ayer, es la lucha biológica. Y a mí voy a referenciarme, como hizo Alberto Urbaneja ayer, a la lucha biológica de conservación. En los cítricos españoles hay documentados unos 140 artrópodos fitófagos susceptibles de convertirse en plaga. 140. Pero realmente plaga podemos hablar de unas 10 especies. Cotonel de Sudáfrica, no podía ser de otra manera, los trips, mosca blanca, ceratitis, pulgones, la araña, desde luego. España tiene muchísima experiencia en la lucha biológica clásica, inundativa, también de conservación. Y les muestro aquí las 3 principales especies que nos van a interesar, dado la eficacia que tienen de control de determinadas arañas, Euseius, Neoseiulus y Phytoseiulus, por la importancia que tienen de control y por la existencia que existen en las parcelas citrícolas españolas. Se ha constatado en reiteradas ocasiones la eficacia de estos fitoseidos en el control de la araña, en el control de Panonicus y de Eutetranicus. Estas gráficas se corresponden, quiero recordar, a una publicación del 2009, pero se ha constatado en reiteradas ocasiones este tipo de funcionamiento. En color rojo tienen, a su derecha, la curva poblacional correspondiente a Panonicus y en verde al fitoseido. En la izquierda tienen lo mismo, pero Eutetranicus frente a fitoseidos también. Y podrán ver que la dinámica, el comportamiento de ambas gráficas son idénticas. A lo largo de todo el año, las poblaciones de fitoseidos se mantienen en un determinado nivel suficiente como para mantener la araña a mínimos. ¿Qué pasa? Que llegamos a los meses más calurosos de verano, temperaturas elevadas, humedades bajas y se desmorona la población de fitoseidos. Y esto además coincide con una explosión de la araña, de Panonicus y de Eutetranicus, la cual cosa, lamentablemente, obliga generalmente a realizar una aplicación fitosanitaria acarecida específica para controlar estas arañas. Si nos referimos a Tetranicus urtice, con mayor motivo vamos a tener que realizarla, dado que el control biológico de Tetranicus urtice no está del todo conseguido. Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, esta ventana de verano, cuando las condiciones de temperatura y humedad son desfavorables para los fitoseidos, pero son muy favorables para la araña. ¿Es posible en la citricultura española actual realizar unas estrategias fitosanitarias teniendo en cuenta la lucha biológica de conservación, dado que tiene mucha importancia en nuestras parcelas? La respuesta, como no podía ser de otra manera, es que sí. Estos datos se corresponden al proyecto que quizás ustedes conozcan, proyecto de Growing for the Future de Certis Belchim. Certis Belchim lleva trabajando en este proyecto más de 12 años y es un proyecto en el cual nosotros implementamos en una parcela estrategias de control de producción nutricionales acordes con los conocimientos y el portafolio de Certis Belchim. Al lado ponemos una parcela convencional. Hay diferentes KPIs, ¿no?, para valorar estas estrategias, pero hay 2 primordiales. Uno es la reducción del impacto medioambiental de las estrategias. El segundo es minimizar el impacto de cara a la fauna auxiliar. Estos datos se corresponden a un ensayo de biodiversidad de una de las parcelas que lleva 3 años en este tipo de producción, como digo, un ensayo de biodiversidad, y pueden observar en la parte de arriba las capturas de depredadores por trampa y semana de una estrategia convencional. En la parte de abajo la misma información, pero de la parcela donde llevan 3 años utilizándose este tipo de estrategias. Y observarán que en la parcela donde se están utilizando este tipo de estrategias, prácticamente duplicamos el número de depredadores por trampa y por semana. Es decir, sí que es posible establecer estrategias fitosanitarias de control teniendo en cuenta este tipo de variable.
teniendo en cuenta la minimización del impacto de cara a la fauna auxiliar. Y ya sé que muchos estarán pensando, es una parcela especialmente elegida. La situación que tenemos últimamente con las nuevas plagas es muy complicado. Cotoné de Sudáfrica, esta parcela está en la zona de Valencia. Esta parcela ha sido sometida a determinados tratamientos muy perniciosos para la fauna auxiliar, dado que se hacían contra Cotoné de Sudáfrica. Y con todo y con eso, duplicamos, solamente teniéndolo en cuenta, duplicamos el número de depredadores. Es decir, favorecemos el control por parte de los depredadores de muchas de las plagas o de los fitófagos existentes. Así que la segunda conclusión es esta que les muestro. Es necesario conocer los productos que estamos utilizando de cara al manejo de las resistencias. Y también es muy importante conocer el impacto que vamos a tener de cara a la fauna auxiliar. Esto ayer también se repitió en esta misma sala. Y si yo empezaba hablando de Metasixtos, de Norban, de Magister, podemos mirar en los últimos 5 o 10 años qué es lo que ha pasado en España en el mercado de los acaricidas. En el 2019 cayó el tebufenpirat. No es que cayera, sino que se prohibió su uso en cítricos. En el 2020 el espiridiclofen. En el 2021 el etoxazol. Abamectina en el 2023, el año pasado. Pero es que el clofentecin, de cara al año que viene, desaparecerá también. ¿Qué herramientas de control tenemos, por lo tanto, para la araña en la citricultura española? Para mí es una satisfacción presentarles un nuevo producto llamado Micotrol de la empresa Certis Belchim, basada en la cepa GHA de Boveria bassiana. Esta cepa se caracteriza por ser extremadamente virulenta, la más virulenta, la más estable frente a temperaturas y humedades extremas y también la más estable a nivel genético. Todo esto hace que tenga una muy buena eficacia de control contra araña, pero además algo muy interesante, una eficacia horizontal contra otras plagas como pueden ser trips, mosca, pulgón, incluso ceratitis. Es decir, es una herramienta muy valiosa. Si además añadimos que es ecológica, que tiene 4 pases y exenta del MR, entenderán ustedes que es una herramienta a incorporar en nuestras estrategias de control de la araña. ¿Qué tenemos, por tanto, hoy mismo a nuestra disposición para controlar la araña en cítricos en España? Esta tabla resumen está basada en la información en los grupos de funcionamiento IRAC, y además he añadido en la parte de arriba la clasificación en base a la escala IOBC de 1 a 4 o de 1 a 5 de la base de datos internacional IPM Impact. Y he recogido, he promediado la clasificación de cada uno de los productos de cara a los fitoseidos, que es el numerito que tienen coloreado en la parte de arriba. El primer grupo que tenemos de acaricidas hace referencia al metabolismo de la energía. El grupo 20, particularmente el 20B, y la única materia activa de este grupo es el acequinocil, con un 1 de cara a la clasificación versus los fitoseidos, es decir, plenamente compatible. Y además, eficacia más que interesante, como seguramente sabrán, contra huevos y contra adultos. El grupo 2 es un grupo que hace referencia al sistema nervioso o muscular. Solamente tenemos un ingrediente activo, ese grupo 6, perdón, el segundo conjunto, el grupo 6, solamente tenemos la milbemectina, con una peor clasificación de cara a los fitoseidos, pero también una eficacia más que interesante en cuanto a adultos y en cuanto a plagas. El tercer grupo, el grupo 10, 10A, constituido por 2 clásicos, exitiazox y clofentecin, con la salvedad que ya les he comentado con el clofentecin, con una buena compatibilidad, pero una eficacia únicamente frente a huevos. Miquel, un minuto. Dios. El grupo 21, el grupo de los metis también, con una peor clasificación y únicamente eficacia adulticida. Y por último, el grupo gris, un grupo muy interesante dado que tiene un mecanismo de actuación inespecífico contra las plagas. ¿Cómo vamos a utilizar todas estas herramientas? Nuestra propuesta es
realizar esta estrategia, la que consideramos que maximiza la eficacia de control contra la araña y además protege los productos de cara al futuro, de cara a la eficacia de futuro. Proponemos utilizar Micotrol, dado el control que tiene inespecífico horizontal contra muchas plagas en brotación. En aquellos momentos que sea necesario realizar una intervención acaricida específica, con suficiente población de fitoseídos utilizaremos aquel acaricida específico compatible con los fitoseídos, que es el acequinocil, que es el dinamite. Si hiciera falta una segunda aplicación más adelante, ya cuando los fitoseídos se han reducido prácticamente a cero, podemos utilizar la milbemectina, el coromite, porque tiene eficacia contra todas las arañas y contra todos los estadios de la araña. Y, por último, aprovecharemos la maltodestrina, el Sonar, dado que es un producto ecológico con 5 aplicaciones a lo largo del año exento del MR, para poder realizar aplicaciones incluso encima de la fruta muy cercana a recolección. Estas son las herramientas, este es el stewardship que Certis Belching propone con el objeto de maximizar el control, pero sobre todo asegurar la eficacia de los productos en un futuro. Porque los productos son herramientas que tenemos nosotros para controlar la araña, para conseguir esa producción de calidad. Y si observamos el tiempo, lo difícil que es obtener un nuevo ingrediente activo, el ratio para descubrir un nuevo ingrediente activo es 139.000 ingredientes a 1. Si además le añadimos lo excesivamente lento que es descubrirlo y luego que llega al mercado, aproximadamente 11 años, nos da una idea de lo importante que es el conservar los productos en base a un buen manejo. Y lo que nosotros proponemos precisamente es eso, un manejo para asegurar la eficacia actual, pero sobre todo para asegurar la eficacia futura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso.